Buenas tardes a todos, buenos días en Latinoamérica, pues sé que hay muchos seguidores allí. En esta Open Class del Máster de UNIR vamos a repasar una actualización del diagnóstico y tratamiento de los gliomas de bajo grado en la edad pediátrica. Antes de comenzar, quiero decir que los gliomas de bajo grado en la edad pediátrica son totalmente diferentes a los de los adultos, tanto en su comportamiento como en su biología, con lo cual todo lo relacionado a los gliomas de bajo grado de adultos lo olvidamos y vamos a centrarnos solo en la edad pediátrica. Como decía, la biología de los gliomas de bajo grado de los adultos es muy diferente y además el pronóstico y la supervivencia es muy diferente porque la mayoría de los gliomas de bajo grado no pilocíticos de adultos se transforman en gliomas de alto grado. Bien. Los gliomas de bajo grado son los tumores más frecuentes en pediatría, los tumores cerebrales más frecuentes, e incluyen los gliomas de grado 1 y grado 2. Pueden estar en cualquier localización en el sistema nervioso central. El problema es que nos vamos a encontrar con múltiples tumores en distintos grupos de pacientes y es un grupo de tumores muy heterogéneo. Podemos encontrarnos, como en este caso, un paciente con un tumor supratentorial frontal, o un paciente con un tumor en la zona temporal, o un glioma de las vías ópticas, o un tumor espinal y un tumor de fosa posterior. Como desarrollaremos en esta clase, hasta hace unos años hemos tratado a todos estos pacientes por igual, pero ahora tienen unas características clínicas y biológicas diferentes que estamos empezando a aprender. Bien, la localización más frecuente es en la fosa posterior y esa es la mejor localización porque normalmente esos tumores son fácilmente resecables, pero el problema es cuando la localización es en la línea media o en zonas no resecables. Pueden ser también de localización en los hemisferios cerebelosos. Hay alguna localización en médula espinal y hasta un 5% de estos tumores tienen diseminación. Hay algunos factores predisponentes que me gustaría repasar, como son la neurofibromatosis tipo 1. Hasta un 30% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 van a desarrollar un glioma de bajo grado, sobre todo gliomas de vías ópticas, que normalmente son astrocitomas pilocíticos y que cuando hay que tratar porque tienen afectación de la visión, se tratan con quimioterapia. Además, los pacientes con esclerosis tuberosa, un 15% van a desarrollar lo que llamamos un SEGA, que son los astrocitomas gigantes subependimarios, que normalmente producen hidrocefalia y que en estos pacientes sí que tenemos un tratamiento dirigido, que son los inhibidores de mTOR, la rapamicina o el everolimus. Y además hay una entidad que siempre me gusta repasar, que es el síndrome que se llama CMMRD, que es el Biallelic Mismatch Repair Syndrome, que son pacientes, familias que tienen un síndrome de predisposición al cáncer, en los cuales no puede reparar el DNA y que se caracterizan por ser familias o pacientes de padres cosanguíneos, con manchas café con leche que no son neurofibromatosis, sin alteración neurocognitiva y que tienen historia de tumores cerebrales, leucemias, linfomas o tumores de colon. Entonces, en estos pacientes debemos sospechar siempre estos síndromes y hacer el estudio pertinente para su diagnóstico. Entonces, el comportamiento de los gliomas de bajo grado es muy variable, todavía nos falta mucho conocimiento y, como decía, pueden tener diseminación. Sí que sabemos que la edad importa y en aquellos pacientes menores de 3 años la posibilidad de progresión, esto es supervivencia libre de progresión, no es supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, es decir, la posibilidad de que los pacientes progresen a pesar de los tratamientos, es mayor cuanto menor es la edad de los pacientes. Además, normalmente, a diferencia de los adultos, como decía, la posibilidad de que un glioma de bajo grado presente una transformación maligna es excepcional, menos de un 3%, ¿vale? Y esto es muy importante para poder determinar cuál es el tratamiento una vez diagnosticado al paciente. La excepción son los tumores talámicos, que cuando tienen la mutación K27M presentan un alto índice de malignización. Entonces, esta es la supervivencia global de los gliomas de bajo grado en la edad pediátrica y la supervivencia es de un 90-95%, es decir, nuestros pacientes no van a fallecer de estos tumores, con lo cual tenemos que intentar administrar los tratamientos que minimicen las secuelas y la morbilidad de estos pacientes porque van a tener toda su vida estos tumores ahí.
Con lo cual, como me decía mi mentor, el doctor Uri Tabori, no hay que tener miedo a estos tumores, hay que tener mucha paciencia y buscar cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente en el momento determinado del diagnóstico o de la progresión. El tratamiento fundamental es la cirugía y sabemos que estos pacientes, cuando se hace una resección completa, la probabilidad de recaída es muy baja. Con lo cual, como ya se empezó en los años 30, la cirugía, si se puede hacer completa, pues es fundamental. Si tenemos un astroglitoma pilocítico, como este caso de fosa posterior, que se hace una resección completa, el paciente estará curado. Pero cuidado con aquellos pacientes que tienen un tumor en una localización difícil, en la que no se puede hacer una resección o en la que la resección va a producir una morbilidad importante para los pacientes, como es este caso, un paciente con un glioma de bajo grado supraselar, en el cual el cirujano fue muy atrevido y muy arriesgado, hizo una resección completa, el paciente está curado de su tumor, pero las complicaciones de esa resección son tan importantes como para producir una ceguera, producir alteraciones de temperatura, hiperfagia, es decir, cambios en el hipotálamo, un síndrome talámico. Y esto va a hacer que la calidad de vida del paciente se vaya a ver comprometida durante toda su vida futura. Con lo cual, muy importante que en aquellos tumores que no son resecables se haga simplemente una biopsia para el diagnóstico y posteriormente hagamos tratamientos no quirúrgicos. Cuando no podemos hacer una resección completa, el problema es que algunos de estos tumores van a progresar, como este caso, después de una biopsia amplia, sin tratamiento, 3 meses después, pues el paciente tiene una progresión. ¿Y cuál es la dificultad de estos tumores? Pues que el comportamiento, como decía, es muy irregular. Hay algunos tumores que después del diagnóstico no vuelven a crecer, otros tumores involucionan espontáneamente, otros tumores progresan a pesar de los tratamientos, y la dificultad máxima es no saber qué tratamiento administrar, sino qué pacientes necesitan un tratamiento. Y esto lo van a entender con los ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Esto es un paciente de 4 años con una neurofibromatosis tipo 1 que, como ven, tiene una lesión en vías ópticas. En principio, esa lesión aumenta, pero como no hay alteración de la visión, pues se decide observación. Y sin ningún tratamiento, el tumor empieza a involucionar y el tumor desaparece o casi desaparece 13 años después del diagnóstico, sin ningún tratamiento. Sin embargo, fíjese en este otro caso, muy similar, es un paciente también con neurofibromatosis tipo 1, en el cual tenemos una afectación de las vías ópticas, de los nervios ópticos, y sin ningún tratamiento, en un año, fíjese el crecimiento tan importante que tiene. Es decir, el comportamiento de estos tumores va a ser muy variable y necesitamos saber o determinar qué pacientes necesitan tratamiento. ¿Y qué tratamiento cuando no puede ser quirúrgico? Pues bien, el tratamiento con radioterapia es muy eficaz en los gliomas de bajo grado. Es decir, la posibilidad de que después de la radioterapia el tumor vuelva a crecer es muy baja, alrededor de un 25%. ¿Pero qué pasa? Que la radioterapia tiene secuelas a largo plazo. ¿Y estas secuelas cuáles son? Pues un riesgo de infarto cerebral importante a medio y largo plazo, un riesgo de segundos tumores pequeño, pero importante también a largo plazo, un riesgo de déficits endocrinológicos, un riesgo de déficits neurocognitivos, porque sobre todo aquellos tumores que se radian son aquellos de la zona supraselar, y la zona supraselar ya saben que está el hipotálamo, la hipófisis, con lo cual alteraciones hormonales, y hay una gran cantidad de vasos importantes en los cuales trombosis o infartos puede haber a medio o largo plazo. Y además hay 2 grandes estudios ya que se han realizado tanto en Estados Unidos como en Canadá, en los cuales se observó qué pasaba con aquellos pacientes que habían sido radiados para el tratamiento de sus tumores, y se vio que aquellos pacientes que habían recibido radioterapia tenían más posibilidad de fallecer por complicaciones a medio largo plazo, tanto de transformación maligna de sus tumores como de complicaciones vasculares o de infartos, trombosis. Con lo cual intentamos evitar la radioterapia en estos pacientes, y a veces hay que darla, lógicamente, porque la quimioterapia no funciona, pero
en principio, de primeras intentamos evitar la radioterapia para el tratamiento de estos tumores. En cuanto a la quimioterapia, históricamente se utilizaba cuando fracasaba la radioterapia, posteriormente se empezó a utilizar en menores de 5 años, porque se observó que la radioterapia tenía mayores secuelas cuanto menor era la edad del paciente, y después se empezó a utilizar solo en los menores de 10 años. Pero actualmente la quimioterapia se utiliza como primera elección en los gliomas de bajo grado, que no son resecables quirúrgicamente y que además tienen una indicación de tratamiento. Y la quimioterapia, como ven, en este caso de glioma de bajo grado de fosa posterior, pues tras un año de quimioterapia, pues pueden tener un efecto importante. Normalmente con la quimioterapia los tumores no desaparecen, pero será una buena respuesta si el tumor se permanece estable o se reduce algo para que el paciente pueda seguir conviviendo con su tumor. Este es otro ejemplo en el cual inicialmente se decide observar en este glioma de bajo grado supraselar y después de la observación se ve que el tumor crece, se decide administrar quimioterapia y, aunque esto no es lo normal, con la quimioterapia el tumor casi desaparece. ¿Y a quién debemos tratar? Esto todavía no está 100% claro, pero las recomendaciones generales son: debemos tratar a aquellos pacientes que tienen síntomas derivados de su tumor, es decir, por ejemplo, en un glioma de vías ópticas, déficit de visión, o debemos tratar a aquellos que tienen un crecimiento significativo radiológico y que esa continuación de ese crecimiento vaya a dar síntomas. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos no son que el tumor desaparezca, que también está muy bien, pero sobre todo es disminuir la morbilidad que le va a producir el tumor al paciente. Y sobre todo en aquellos gliomas de vías ópticas, frenar el deterioro de la visión, que es lo más importante en estos tumores, y, como decía, minimizar la morbilidad que le pueda dar el tumor. Si el tumor es de localización espinal, pues será disminuir las secuelas motoras que pueda tener ese paciente secundarias al tumor. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta: ya sabemos a quién tratar, ¿qué quimioterapia dar a los pacientes que necesitan tratamiento? Pues bien, más o menos todas las quimioterapias tienen el mismo efecto y ese efecto más o menos es un 50% de supervivencia libre de progresión. Esto significa que si nosotros empezamos a tratar a un paciente con quimioterapia, aproximadamente el 50% de los pacientes van a necesitar una segunda línea y el 50% se va a quedar ahí. Los gliomas de bajo grado tienen una predisposición, es decir, están como programados para en un momento dejar de crecer. Lo que pasa es que ese momento no lo conocemos. Puede ser al año del diagnóstico o puede ser a los 5 años del diagnóstico. Pero normalmente todos los gliomas de bajo grado hay un momento que dejan de crecer. Con lo cual, si el paciente necesita tratamiento, debemos dar esa quimioterapia hasta que llegue ese momento en que el tumor deje de crecer, que se produce en la mayoría de los casos, como he dicho al principio, no en todos. Y por eso debemos utilizar la quimioterapia que menos toxicidad tenga para no darle mayor comorbilidad al paciente. Entonces, hay varias quimioterapias que se utilizan. Clásicamente, vincristina y carboplatino ha sido la quimioterapia más utilizada. Les quería comentar este trabajo con vimblastina semanal, en el cual en 54 pacientes en primera línea observamos que la supervivencia global era similar, 90-95%, y la supervivencia libre de enfermedad, es decir, la supervivencia libre de progresión, era, como decía antes, de un 50%. Además, observamos que la vimblastina se podía dar también en adolescentes, porque había una opinión antiguamente que los gliomas en adolescentes tenían un comportamiento más como los adultos y que en estos pacientes había que utilizar la radioterapia. Pues bien, en el estudio de la vimblastina vimos que no había diferencias entre aquellos adolescentes mayores de 10 años o menores de 10 años que habían recibido la vimblastina. Además, sabemos que aquellos pacientes con neurofibromatosis tienen una respuesta mejor a la quimioterapia en general y sabemos que si tú le das quimioterapia a un paciente con neurofibromatosis, la posibilidad de que el tumor progrese tras la misma es menor que en los pacientes sin neurofibromatosis. Como ven aquí, en la línea amarilla está la supervivencia libre de progresión para los pacientes con neurofibromatosis, un 85%, y para los pacientes sin neurofibromatosis, un 42%. Además, el tratamiento fue muy bien tolerado y la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento fue bastante buena.
Con lo cual, la conclusión de este estudio es que la vinblastina también es eficaz como primera línea de quimioterapia, con menos toxicidad que la vincristina y el carboplatino, y se puede utilizar en aquellos pacientes a los que queramos tratar con un glioma de bajo grado irresecable y que necesiten tratamiento. Porque nuestro objetivo, como decía al principio, es evitar la morbilidad, evitar la toxicidad. Claro que podemos mejorar los resultados con quimioterapias más intensivas. Este fue un estudio italiano en el cual utilizaban cisplatino y etopósido. ¿Qué pasa? Que el cisplatino y el etopósido tienen una toxicidad importante y el 28% de los pacientes tenían una pérdida de audición. Si nosotros añadimos al déficit visual que muchas veces tienen nuestros pacientes una pérdida de audición, pues entenderán que la calidad de vida de nuestros pacientes se va a ver muy comprometida. Por eso no podemos utilizar quimioterapias intensivas que produzcan más morbilidad a los pacientes. ¿Y qué pasa cuando usamos una segunda línea? Pues bien, el efecto de la segunda línea muchas veces es bastante similar al de la primera línea, con una supervivencia de libre de progresión de un 40%. Con lo cual, más o menos, las diferentes líneas de tratamiento tienen similares resultados, con lo cual debemos ir de menos intensidad a más. Y según el hospital que tengamos, o según la institución, pues recomendaremos una quimioterapia u otra. En resumen, la mayoría de los pacientes que necesiten tratamiento van a necesitar más de una línea de tratamiento. Nosotros tenemos que pensar a largo plazo en estos pacientes y no solo al corto plazo. Y la mayoría de los gliomas de bajo grado que son irresecables y que necesitan un tratamiento con quimioterapia muchas veces necesitan más de una línea. Con lo cual debemos pensar en los gliomas de bajo grado como una enfermedad crónica para el paciente, en el cual el paciente va a estar en seguimiento muchos años con nosotros y debemos intentar ir de menos a más. Ahora vamos a entrar en un apartado para ver cuál es la biología de estos gliomas. Hasta el año 2008-2010 no conocíamos mucho y solo sabíamos que aquellos pacientes que tenían una mutación en la línea general del gen de la neurofibromatosis tenían más riesgo de tener gliomas de bajo grado. Pero posteriormente se conoce que la vía RAS-MAP va a ser una vía única de señalización en estos tumores. Y el número de alteraciones genéticas, a diferencia de otros tumores de alto grado, en los gliomas de bajo grado es muy limitado, y en el astrocitoma pilocítico podemos determinar que se trata de una enfermedad con una sola vía de señalización. Y esto es muy importante porque si conseguimos bloquear esa vía de señalización podemos conseguir una estrategia de tratamientos dirigidos. En esta vía tenemos el gen BRAF, el gen MEK, ERK, mTOR, etcétera, etcétera. Y uno de los genes más importantes, que ya se describió en otros tumores del adulto como el melanoma, es el gen BRAF. Y en el gen BRAF tenemos una serie de alteraciones que quería comentar. El primera y más frecuente en los gliomas de bajo grado es la fusión BRAF. Hay varias fusiones en varias localizaciones, todas en el cromosoma 7. Y la fusión BRAF se localiza sobre todo en el astrocitoma pilocítico, aunque también puede aparecer en otros tipos de astrocitoma. La localización más frecuente es en el astrocitoma pilocítico del cerebelo, aunque también puede haber fusión en localizaciones supratentoriales o del tronco o de la médula espinal. Lo que es más importante es que parece que aquellos pacientes que tienen la fusión positiva pueden tener un comportamiento menos agresivo que los que no la tienen, y lo que es más importante es que esta fusión, como ahora comentaré más adelante, podemos tener un tratamiento dirigido para ella. Y la segunda alteración molecular que quiero comentar es la mutación BRAF. Esta mutación, que es muy conocida en el melanoma, en el cáncer de tiroides, en el cáncer de colon, bueno, pues se estudió también en los gliomas en pediatría y en el adulto. Y se observó que hasta un 5% de gliomas de alto grado tienen esta mutación, y como ahora veré, hasta un 20% de los gliomas de bajo grado pueden tener esta mutación. Esta mutación se localiza también en el cromosoma 7 y, como decía, se puede determinar por inmunohistoquímica o haciendo PCR o secuenciando directamente la mutación. En este estudio que hicimos en Toronto, en donde estudiamos más de 1000
muestras de gliomas de bajo grado pediátricos, observamos que hasta en un 17% de los pacientes tenían la mutación. La localización más frecuente era en tumores hemisféricos, pero fue importante ver que el 32% de los tumores que tenían la mutación estaban en localizaciones en la línea media. Y esto es importante porque a veces estos tumores no los biopsiamos. Y si no los biopsiamos, no vamos a saber el resultado de estas alteraciones nuevas biológicas. Y como verán, es importante saber el resultado de estas mutaciones porque tenemos un tratamiento dirigido para ellas. Los subtipos histológicos más frecuentes donde encontramos la mutación es sobre todo en el xantoastrocitoma pleomórfico y en el ganglioglioma, pero también podemos encontrar en un porcentaje importante de astrocitomas difusos y de cualquier glioma de bajo grado puede tener la mutación. Lo que es más importante es que observamos que aquellos con la mutación en la línea amarilla de esta gráfica tenían una supervivencia libre de progresión peor que aquellos que no tenían la mutación. Es decir, la posibilidad de que los tumores progresaran era mayor que aquellos que no tienen la mutación. Es decir, estos tumores se comportan de forma más agresiva. También hicimos algunos análisis de algunas otras alteraciones y observamos que si además de tener la mutación tenían la deleción del gen CDKN2A, no solo tenían mayor riesgo de progresar, sino que además la supervivencia era peor. Con lo cual nos da una información no solo de tratamiento, sino pronóstica. ¿Y cuál es la buena noticia? Que nosotros ahora tenemos fármacos que inhiben esta mutación, que ya se han venido utilizando en el melanoma en adultos, pero que ya estamos utilizando y hemos utilizado ya en ensayos clínicos en pediatría. Aquí les pongo un caso de una niña de 2 meses con un astrocitoma de grado 1 supratentorial muy importante, con un déficit visual importante, en el cual por ese déficit visual se empezó tratamiento al diagnóstico cuando la niña tenía 2 meses, se empezó tratamiento convencional con vinblastina, como ven el tumor progresó después de varias dosis de vinblastina y en la biopsia que habíamos hecho estudiamos la mutación BRAF V600E, administramos un inhibidor de esta mutación que es el dabrafenib y fíjense como ya en 2 semanas después del tratamiento la paciente empezó a mejorar, fíjese en 10 meses la respuesta tan buena del tumor. Y la paciente 3-4 años después sigue muy bien, con una visión normal y con un muy buen estado general. Es decir, estas alteraciones biológicas que conocemos nuevos son muy importantes porque pueden tener una traducción en el pronóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Además, evaluamos cuál era la respuesta a la quimioterapia en aquellos pacientes que tienen la mutación y observamos que la mayoría de ellos, por encima de la línea roja, tenían enfermedad estable o muchos de ellos enfermedad progresiva, es decir, esto es el crecimiento del tumor o la disminución del tumor, en este caso por debajo de la línea roja, de más de un 25%. Y sin embargo analizamos los primeros pacientes que se habían tratado con este inhibidor y de los 6 pacientes todos habían tenido una respuesta muy significativa. Con lo cual parece, aunque todavía los ensayos clínicos no están cerrados, parece que el tratamiento con estos fármacos en los gliomas de bajo grado con la mutación, al ser una enfermedad, como decía, de una única vía de señalización, pues pueden tener una respuesta buena y sobre todo prolongada. Además se han hecho estudios con pacientes lactantes menores de 1 año con gliomas de bajo y alto grado y cada vez encontramos nuevas alteraciones moleculares. En el caso de los gliomas de bajo grado, como ven aquí, encontramos fusiones BRAF, que ya les he explicado, mutaciones BRAF, pero también alteraciones en FGFR, alteraciones en MYB, alteraciones en RAF e incluso algunas alteraciones en ALK, que son alteraciones típicas, como ya saben, del neuroblastoma o del linfoma difuso de células grandes, pero que también aparecen en algunos gliomas de bajo grado. Es decir, cada vez la biología y la biología molecular y el estudio de la biología de estos tumores es más significativo porque vamos a poder encontrar tratamientos dirigidos para los mismos. Bien, y entonces, ¿ahora qué? Después de todo esto que les he comentado, ¿qué tenemos ahora en el futuro? Bien, pues vamos a tener un grupo de tumores que ya no va a ser simplemente gliomas de bajo grado en pediatría, sino que vamos a tener un grupo que no solo se van a diferenciar por su subtipo histológico, sino por su subtipo molecular. Y estas alteraciones moleculares que encontramos en estos tumores nos van a ayudar a determinar
el pronóstico y también en algunos casos a tener un tratamiento dirigido. Y esto, por aquí van a ir las perspectivas futuras. Como decía, la mutación H3 de la histona H3K27M nos va a determinar si un glioma talámico de bajo grado se va a convertir en un glioma de alto grado y va a tener un comportamiento agresivo y fatal. La inhibición de MEK, que es otra posibilidad que ya se ha venido haciendo en el melanoma y se ha empezado a utilizar también en los gliomas de bajo grado pediátricos, también ha demostrado una buena respuesta. Y aquí tenemos un estudio con un inhibidor de MEK, que es el selumetinib, hay varios, en gliomas de bajo grado refractarios o recurrentes, en el cual, como veis también, en una gráfica de respuesta al tratamiento, pues la mayoría de los pacientes tuvieron una respuesta en el tamaño del tumor. Parece que aquellos que tienen la fusión BRAF, como decía al principio, responden mejor al tratamiento y parece que los pacientes con neurofibromatosis responden mejor al tratamiento, pero todo esto está estudiándose en ensayos clínicos y en los próximos años conoceremos muchos más resultados de los mismos. ¿Qué pasa con estos inhibidores? Pues tenemos varias limitaciones. Primero, que aunque son pastillas orales y se toman diariamente, y lógicamente esto es mucho más cómodo que la quimioterapia y mucho más seguro para el paciente y normalmente se toleran bien, pues a veces tienen algunos efectos secundarios agudos, sobre todo a nivel cutáneo, que hemos ido aprendiendo en los últimos años con el uso de estos medicamentos. Y uno de los principales problemas es que no sabemos cuáles son los efectos secundarios a largo plazo, porque de momento los pacientes que más tiempo han llevado estos tratamientos los han llevado durante 5 o 6 años como máximo. Hay múltiples ya revisiones en las cuales pues se revisan los efectos secundarios, sobre todo a nivel cutáneo, pero a nivel también hormonal de estos pacientes. Y actualmente en ensayos clínicos se está estudiando si la inhibición, como ha pasado en el melanoma del adulto, de la mutación BRAF y inhibición de MEK en aquellos pacientes con la mutación V600E positiva, tiene mejores resultados que solo la inhibición de la mutación. Y por eso están dando inhibidores de BRAF y inhibidores de MEK en aquellos pacientes con la mutación V600E. Es importante decir que si el paciente no tiene la mutación V600E, no se recomienda el tratamiento con un inhibidor de BRAF, porque podemos tener el efecto paradójico que es que el tumor pueda crecer. Todavía no sabemos si estos inhibidores de MEK van a ser tratamiento en primera línea, pero en los próximos años lo conoceremos porque el Grupo Europeo de la SIOP, en el próximo protocolo, añade una rama de tratamiento con un inhibidor de MEK en primera línea. Y el protocolo va a consistir en una randomización en primera línea en aquellos pacientes que necesiten tratamiento de vincristina carboplatino, vinblastina o inhibidor de MEK. Entonces hemos pasado desde solo tener la opción quirúrgica a principios de los años 30 a que todos los pacientes se irradiaran con radioterapia. Lógicamente las técnicas de radioterapia han mejorado mucho, ahora tenemos los protones que mejoran el área alrededor de la zona radiada y que es una técnica mucho mejor, lógicamente, que las técnicas antiguas, por si alguno de los pacientes con gliomas de bajo grado precisan radioterapia. Hemos pasado a la quimioterapia y últimamente estamos ya pasando a tratamientos dirigidos en aquellos tumores que tienen lesiones específicas que puedan tener un fármaco dirigido. Además, sabemos que los tumores en general pueden soltar a la sangre, o en este caso al líquido cefalorraquídeo, DNA circulante y tenemos la biopsia líquida. Y quería terminar con esta diapositiva que muestra un poco lo que puede ser el futuro de los próximos años. Es decir, viene un paciente a nuestra consulta con una sospecha de un tumor cerebral, le hacemos una resonancia, vemos una lesión tumoral y al paciente le hacemos un análisis de sangre donde vemos marcadores tumorales tipo alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica que ya conocemos en los tumores germinales no germinomatosos y que nos dan el diagnóstico, o podemos encontrar estas alteraciones, mutaciones de BRAF, mutaciones de la histona H3, etcétera, etcétera, que nos puedan dar ya el diagnóstico sin necesitar una biopsia. Puede ser
que sea el futuro, es lo más probable. Y bueno, como decía, y para acabar, los gliomas de bajo grado en los niños son un grupo muy heterogéneo de tumores en los cuales tenemos que conocer muy bien su diagnóstico y su tratamiento. Se recomienda biopsiar estos tumores para poder tener un diagnóstico de precisión y sobre todo para poder hacer un estudio molecular, que como han visto es muy importante. Siempre recomendamos tratar a estos pacientes en unidades especializadas, con cirujanos, con radioterapeutas, con oncólogos que tengan experiencia en el tratamiento de los tumores cerebrales pediátricos. Y nada más, espero que con esta charla hayan tenido una visión un poquito más global de estos tumores, hayan aprendido y ahora estoy abierto a que ustedes me hagan preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, mientras preguntan o mientras escriben sus preguntas, tengo aquí varias preguntas que hicieron cuando mandaron o cuando hicieron la inscripción. Una pregunta es si se recomienda una tercera tanda de radioterapia. Bueno, ya he explicado que normalmente no recomendamos la radioterapia en estos pacientes, que a veces sí que hay que radiarlos una primera vez porque sean refractarios al tratamiento con quimioterapia. Es excepcional que haya que radiarlos una segunda vez. Lógicamente no se recomienda una tercera tanda de radiación porque la dosis máxima tolerada por el cerebro es de unos 100 grays y normalmente para estos pacientes se utilizan 54 grays, con lo cual una tercera tanda de radioterapia sería bueno, pues muy perjudicial, habría un alto riesgo de radionecrosis y normalmente no se recomienda una tercera tanda de radioterapia. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Vamos a ver. El doctor Fuster, al que saludo, pregunta: ¿qué confianza depositas en la evaluación oftalmológica para el seguimiento de los gliomas de vía óptica, especialmente en niños pequeños? Pues bien, es una muy buena pregunta. Como ustedes saben, la evaluación en los niños pequeños es muy difícil porque no se les puede hacer una evaluación normal, lógicamente, y tenemos que fiarnos un poco de forma subjetiva. Aquí está la OCT, que la OCT sí que ha ayudado a evaluar a estos niños. Y ahora además hay unas máquinas de OCT que son portátiles y que podemos hacer la OCT cuando el niño está dormido, con lo cual en estos casos sí que es bastante útil. Pero coincido con el doctor Fuster que la evaluación de estos niños es muy difícil y entonces nos tenemos que guiar un poco por oftalmólogos expertos, por lo que vemos en la consulta y por lo que nos dicen los padres. Pero ya sabemos que un niño puede ver un 10%, entrar en la consulta y parece que ve perfectamente. Bien, hay otra pregunta. El costo promedio, pregunta Víctor Manuel Jiménez Mendoza. Entiendo el costo promedio de los nuevos fármacos. Bien, el costo promedio es muy alto. Son fármacos altos que de momento están en ensayos clínicos y de momento las compañías están administrándolas por uso compasivo con programas de atención a los pacientes. Es decir, si alguno tiene algún paciente que tenga una mutación BRAF y quiera acceso a esta medicación, se puede contactar con la compañía y de momento las compañías están ofreciendo estos fármacos, pero el coste es bastante alto, de bastantes miles de euros. Además, el tratamiento es muy prolongado y este coste lógicamente se incrementa. Paloma Amarillo pregunta si un niño que tiene enfermedad metastásica con resección completa o parcial por la diseminación es indicación de quimioterapia aunque esté asintomático. No. Los pacientes con diseminación, en principio, lo que marca el tratamiento del tumor es el tumor primario. Si uno tiene un tumor primario y una diseminación pequeña, la diseminación no produce síntomas y el tumor primario está controlado, se ha resecado o no produce síntomas, en principio, si por el tumor primario no hay indicación de tratamiento, en principio no tendríamos indicación de tratar al paciente. Es decir, cuando tenemos un glioma de bajo grado diseminado, la indicación de tratar viene dada por el tumor primario, a no ser que tenga una diseminación masiva que le produzca síntomas al paciente. Beatriz María Tarabini Castellani pregunta si está estudiado el tiempo de duración del tratamiento con dabrafenib. Bien, esto es una muy buena pregunta y todavía no tenemos respuesta. De momento sabemos que, sobre todo en los gliomas de alto grado que reciben dabrafenib,
cuando se suspende el tratamiento es muy fácil volver a que vuelva a crecer el tumor. Pero también sabemos que cuando se vuelve a reintroducir el dabrafenib, normalmente el tumor responde. En los gliomas de bajo grado, al ser tumores de una sola única vía de señalización, es más fácil que el tumor no haga un bypass y que el tumor siga respondiendo al dabrafenib, pero todavía no sabemos cuánto tiempo deben seguir los pacientes con el tratamiento. De momento se está recomendando mínimo 2 años, pero luego según cómo esté el tumor, según la respuesta y según cómo esté el paciente. Mi recomendación sería mantenerlo 2 años, si a los 2 años el paciente está muy bien y el tumor está controlado, suspenderlo y ver qué pasa. Y reintroducirlo si el tumor vuelve a crecer. Diego Plaza, del Hospital La Paz de Madrid, pregunta sobre las indicaciones de las nuevas modalidades de radioterapia ya con fotones o protones y su seguridad, tanto en primera como en posteriores líneas. Pues bien, como decía, las nuevas técnicas de protones lógicamente nos dan una mayor seguridad para el paciente. Y lógicamente las secuelas o las complicaciones posteriores deberían ser menores, porque todos estos estudios que he comentado son con técnicas antiguas de radioterapia, no solo de hace 5 años, sino de hace 10, 20 años, porque la única forma de hacer estos estudios es con un seguimiento largo y estos pacientes en estas series de casos tenían un seguimiento incluso de hasta 30 años, con lo cual las técnicas eran menores. Lógicamente, con las nuevas técnicas vamos a tener menos secuelas, seguro. Y hay algún trabajo ya presentado en algún congreso que dicen que con protones pues las secuelas son menores. Lo que pasa es que todavía necesitamos estudios a largo plazo y seguimiento a largo plazo también con protones para ver si realmente la incidencia de trombosis o infartos en la zona supraselar disminuye o si la posibilidad de transformación al recibir radioterapia disminuye. Lógicamente, si nosotros radiamos la zona supraselar por un tumor, la zona radiada va a recibir exactamente la misma dosis con protones que con fotones de radioterapia, con lo cual, si es la zona que vamos a radiar, podemos pensar que podemos seguir teniendo esas complicaciones o esas secuelas. Con lo cual yo creo que las técnicas son mejores, nos permiten con más facilidad radiar a los pacientes si es que lo necesitan, pero sigo recomendando intentar la quimioterapia siempre antes que la radioterapia y solo dejar la radioterapia para aquellos pacientes en los que la quimioterapia no funciona o que tengan alguna otra limitación por otros motivos. Alberto Olaya pregunta, en caso de efectos adversos, ¿cuál es el manejo y si se suspende el tratamiento, por cuánto tiempo? Pero no sé a qué se refiere. Si es efectos adversos por el propio tratamiento, si son los nuevos tratamientos, no sé si me lo puedes definir, Alberto. David Guerrero pregunta si conozco si hay algún ensayo clínico o estudio proyecto multicéntrico de aplicación de la técnica NGS de secuenciación para la elección de tratamiento oncológico en este tipo de tumores. Bien, ha habido ya estudios en los cuales se ha utilizado la técnica NGS para detectar justo estas alteraciones en gliomas de alto grado y de bajo grado. Hay una publicación reciente en el 2019 cuya primera firmante es Ana Guerrero Stuckling, con gliomas de bajo grado y alto grado en infantes. Y bueno, el caso es, no hace falta que utilicemos técnicas de NGS, podemos utilizar cualquier técnica para buscar estas alteraciones, sobre todo las alteraciones que tengan tratamiento. Es decir, no hace falta hacer un NGS para hacer la mutación BRAF o la fusión BRAF o ALK. Lo que sí que tenemos que buscarlas. Por eso recomendamos en estos tumores biopsiar y buscar estas alteraciones. Mercedes Plaza pregunta si hay diferencias entre trametinib y selumetinib sobre gliomas de bajo grado en pacientes con neurofibromatosis. Bien, en principio, en estos pacientes lo que más se ha utilizado es el selumetinib y hay más estudios con selumetinib que con trametinib ahora mismo. Parece que los dos funcionarían igual, pero es verdad que publicados hay más estudios con selumetinib. Ya saben que en los neurofibromas plexiformes está autorizado el uso de selumetinib en pacientes con neurofibromatosis y que la respuesta es bastante buena y que está indicado en aquellos pacientes con neurofibromas plexiformes que tengan dolor o que tengan una deformidad importante. Alberto pregunta si esos nuevos tratamientos, en caso de efectos adversos, cuál es el manejo y si se suspende el tratamiento, por cuánto tiempo. Pues bien, en mi experiencia, en tratamiento con dabrafenib y con tratamiento con trametinib, si el paciente tiene efectos adversos tipo alteraciones cutáneas o tiene alguna infección, lo que hacemos es suspendemos el tratamiento
hasta que se resuelve el efecto adverso y luego se reinicia el tratamiento. Y normalmente al suspender el tratamiento mejora el efecto adverso y se reinicia, si no es un efecto adverso grave que haga suspender el tratamiento indefinidamente. Además, hay que decir que, por lo menos en el caso de los inhibidores de MEK, normalmente los pacientes con el tiempo suelen tolerar mejor el tratamiento. Es decir, si inicialmente tienen manifestaciones cutáneas, pues con el tiempo de administración suelen mejorar la tolerancia. Pregunta el doctor Fuster si estaría justificado el tratamiento empírico sin biopsia con terapia dirigida en casos en los que no puede hacerse biopsia. Bien, en el caso de los inhibidores de BRAF, no, porque paradójicamente yo he experimentado algún caso en el cual BRAF era negativo, se le da un inhibidor de BRAF y el tumor ha crecido en vez de disminuido. En el caso de los inhibidores de MEK, en pacientes con neurofibromatosis con gliomas de vías ópticas, que en principio serían los únicos que no se recomendaría biopsia en el caso de gliomas de vías ópticas, en ese caso sí que podría estar justificado, si hay una mala respuesta a una primera línea de quimioterapia, utilizar un inhibidor de MEK. Emi Urrutia de Granada pregunta, en caso de pedir uso compasivo, ¿qué fármaco solicitáis? Bemurafenib, ¿os cuesta mucho trabajo? Bien, nosotros en principio hemos utilizado el trametinib porque Novartis tiene una línea de acción bastante importante para uso compasivo. También hemos pedido el selumetinib y en principio en los pacientes que lo hemos pedido nos lo han concedido. Hay que decir que hay ensayos clínicos en España y en otros países para inhibidores de BRAF ahora mismo abiertos, y si tenemos un paciente con la mutación BRAF V600E, debemos enviar al paciente al centro de referencia para que el paciente sea incluido en un ensayo clínico. Ya sabemos, y esto es una recomendación para todos, que los pacientes deben ser incluidos en ensayos clínicos para que podamos seguir aprendiendo y podamos conocer realmente el efecto de estos tratamientos. Había otra pregunta que decían cuáles son las indicaciones para biopsiar los gliomas ópticos. Bien, si son gliomas de vías ópticas y no están en el nervio óptico y los pacientes no tienen neurofibromatosis, porque en principio los pacientes con neurofibromatosis con gliomas de vías ópticas bilaterales es una imagen patognomónica y se puede no biopsiar a estos pacientes, aunque algunos ya recomiendan biopsia por todo esto que les estoy comentando, pero en los pacientes que no tienen neurofibromatosis en principio hay que biopsiar estos tumores. Existiría el caso de un glioma de vías ópticas justo en el nervio óptico en el cual la biopsia es de un altísimo riesgo. Bien, si la biopsia es altísimo riesgo, como siempre ponemos en una balanza el riesgo-beneficio de la biopsia y en ese caso pues empezaríamos tratamiento sin biopsia. Bien, David Guerrero pregunta si el campo de la inmunoterapia ha tenido recorrido en este tipo de tumores. Bien, de momento en gliomas de bajo grado no se ha utilizado la inmunoterapia porque el problema de estos tumores, como decía, es que son tumores de bajo grado. Entonces, la inmunoterapia como tal, con inhibidores de checkpoint, en el último ensayo clínico mundial en tumores cerebrales pediátricos no se ha incluido los tumores de bajo grado. Sí que en el síndrome mismatch repair, por ejemplo, que son pacientes que tienen gliomas de alto grado, sí que en esos pacientes sí que se ha visto que los inhibidores de checkpoint como el nivolumab y el ipilimumab sí que tienen una muy buena respuesta. Pero de momento estamos esperando los resultados de los ensayos clínicos para poder determinar si la inmunoterapia en los tumores cerebrales tiene algún efecto. Y me dicen ya que tengo que acabar porque hacemos los 45 minutos. Nada, ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo y espero que os haya resultado de ayuda. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.